Hoy vamos a hablar de la tecnología que hay detrás del nuevo Assassin's Creed Valhalla, que en realidad es lo mismo que hablar de la tecnología de los vikingos. Y es que los vikingos eran personajes muy interesantes. Y es que básicamente era una mezcla entre guerrilleros, comerciantes y ganaderos, a quienes les llegó el invierno y al quedarse sin recursos tuvieron que desplazarse y empezar a saquear, pero más que nada por necesidad. Y para ello tenían sus armas y herramientas de las cuales vamos a hablar ahora, pero que lo curioso es que no estaban hechas en sí para el combate, algunas como la espada sí, pero cosas como las hachas, por ejemplo, tan características de los vikingos, no son más que herramientas que ya usaban antes en su vida de civil y que han decidido aprovechar para su nueva vida de guerrillero atracador. Y además también tenemos el punto de que las hachas, por ejemplo, son cosas mucho más baratas que una espada, ya que la espada era algo que tenía quien se lo podía permitir. Así pues, hablemos primero de las espadas. Y es que las espadas, como os he dicho, no era algo que tuvieran todos. Aunque si eres un vikingo, en cuanto la tengas va a pasar a ser una de tus armas principales. Y a decir verdad, la usaban para cortar más que para clavar. Y es por ello que la hoja estaba mucho más afilada que la punta, por ejemplo. Y como curiosidad, se decoraban en función del poder adquisitivo de su dueño, de forma que al final teníamos espadas muy básicas y otras espectaculares, que eran casi obras de arte. Pero es que lo llevaron hasta un punto en el que algunas espadas tenían hasta su propio nombre. También tenemos que hablar, por supuesto, del hacha vikinga, y es que era un arma súper polivalente, barata y funcional. Y además se diferencian en varios tipos, ya que por un lado tenemos las hachas arrojadizas, por ejemplo, que eran más pequeñas y se llevaban en el cinturón. Tenemos las hachas a una mano, que no eran para arrojarse y eran el término medio entre las arrojadizas y las hachas a doble mano, y ocuparían en el campo de batalla, más o menos de una forma aproximada, la función de una espada. Y por otro lado tenemos la famosa hacha a dos manos, un arma completamente devastadora, pero con un grandísimo defecto, y es que quien la portara al atacar, al ser un arma tan grande y tan lenta, si fallas el ataque, pasas a quedar completamente desprotegido. Por otro lado tendríamos accesorios como los cuchillos arrojadizos, por ejemplo, o también los escudos, que eran circunferencias de más o menos 1 metro de diámetro, con una protección de hierro que siempre estaba justo en el centro, que era la parte en la que se cogía el escudo. Luego se hicieron otras versiones del escudo, no todas redondas, pero es cierto que el más característico es el clásico escudo redondo con la parte metálica en el medio. Y aunque hasta ahora hemos estado hablando de armas que realmente no requieren un gran presupuesto, también hay que mencionar que en su época más poderosa llegaron a atacar lugares más defendidos de los que os hablaré luego, con armas de asedio, ballestas, catapultas o torres de asedio, que es cierto que para la época ya había formas de defenderse de eso, pero también es cierto que es una gran mejora para su arsenal. Pero claro, en su mayoría, los vikingos no tenían una formación de guerrero como tal, y es que como os he explicado, luchaban por necesidad, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la estrategia de combate de alguien sin mucha formación? Pues su principal estrategia eran los ataques relámpago o ataques de playa. Y es que cuando llegaban a la orilla de un lugar, primero mandaban a un explorador al territorio que quisieran saquear, y cuando este volvía hacían un ataque relámpago, que era un ataque muy rápido en el que se llevaban todo lo que podían, de forma que cuando llegaran los refuerzos enemigos, ellos ya se habrían esfumado. Y aunque es cierto que de alguna forma eran bárbaros y feroces a la hora de luchar, también es cierto que normalmente, si un poblado no ofrecía resistencia, se contenían bastante a la hora de causar ningún daño, y es que hay que recordar que lo hacían más que nada por necesidad. Y así como dato curioso, sabed que su presa favorita eran los monasterios, porque eran lugares que normalmente no estaban muy defendidos, en los que podrían encontrar muchísimo oro en reliquias religiosas y tal, y comida para poder pasar unos cuantos meses. Pues eso, fueron realizando incursiones y tal hasta que decidieron que su objetivo era Francia, lo cual no les salió bien hasta cierto punto, porque los franceses decidieron contratar a un grupo de vikingos a los que les dieron Normandía, con el objetivo de que esos vikingos les defendieran de otros vikingos. Y los vikingos de Normandía se hicieron como vikingos pro, empezaron a entrenar para la lucha, tal, y ya eran como de otro nivel. Pero es que de otro nivel hasta el punto de que los vikingos de Normandía llegaron a conquistar Inglaterra. Y no solo eso, sino que también llegaron a América antes que nadie. Y es que fue Eric el Rojo el que se dedicó a explorar las costas de Groenlandia para posteriormente volver a Islandia con historias sobre la nueva tierra. Y más tarde decidió volver a Groenlandia, pero esta vez con un gran número de colonos. Y claro, eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué pasó con los vikingos? Si eran tan pro, ¿por qué no están a día de hoy? Pues bien, recordad que lo hacían todo por necesidad, así que llegó un momento en el que ya no necesitaban hacer incursiones a ningún lugar, lo que les acabó llevando a empezar a hacer asentamientos y empezar a llevar una vida más pacífica de alguna forma.
Y como dato curioso, los españoles somos una mezcla entre los árabes y los vikingos, porque los vikingos también llegaron a la península. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Es cierto que he tocado temas así muy por encima, pero ya concretaré en un futuro porque es que me he puesto a investigar el tema y es infinito. Hay demasiadas cosas interesantes para tocar en un solo vídeo, como por ejemplo la mitología nórdica con Odín, el Ragnarok, cosas que realmente os quiero contar. Y antes de acabar el vídeo, hay algo dentro de mí que me dice que tengo que dedicar un pequeño momento, aunque sea, a agradecerle este vídeo a mi hermano, que aunque es mi hermano pequeño, es 5 años más pequeño que yo, controla muchísimo de este tema. Así que como en verdad me ha ayudado muchísimo a hacer este vídeo, no puedo hacer el vídeo sin mencionarle aunque sea. Así que muchas gracias. Si quieres, pon un comentario diciendo que eres tú. No voy a decir quién eres porque no sé si quieres que se sepa o no. Pero bueno, está por ahí. Él está por ahí. Y nada, espero que os haya gustado. Os dejo como siempre vídeos que estoy seguro que os van a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Por cierto, como añadido del vídeo de hoy, sabed que estoy diseñando la hoja del Assassin's Creed Valhalla en función de lo que he visto en trailers, los mecanismos de las anteriores y tal, y tengo pensado hacerla en la impresora 3D y traerla en un futuro en el canal, pero ya vendrá. Ah, y el casco de visión nocturna falta muy poquito para acabarlo y está quedando muy bien. Así que en breve se vienen cosas muy interesantes. Ya está, ¿no?